Buenas noches, bienvenidos al ciclo de debates sobre las diferentes formas de compartir ideas, de compartir espacios, de compartir proyectos profesionales, sociales, educativos y artísticos en la ciudad de Sevilla. Hoy empezamos esta jornada hablando de las viviendas colaborativas en la ciudad y los proyectos que hay. Para ello, posteriormente, mi compañera Raquel Rico, que moderará esta mesa, os hablará, digamos, de forma más específica sobre el contenido de la jornada de hoy. Yo, como representante de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, en primer lugar lo que quiero es agradecer al equipo directivo del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, liderado por Cristina Murillo, porque yo creo que es un equipo que tiene un compromiso fundamental, no solamente con los arquitectos, tanto en su faceta, digamos, artística como técnica, sino que también tiene un compromiso social, ¿no?, dándole mucha importancia a lo que es la arquitectura desde el punto de vista de un modelo de convivencia. Creo que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla se está convirtiendo en una de las instituciones que, lógicamente, con el ritmo que debe de tener de solidez una institución, está apoyando las inquietudes no solamente de los propios arquitectos, sino también, digamos, de los grupos más dinámicos de la ciudad. Cuando este año intentamos organizar el ciclo de debates que todos los años organiza ISA desde hace 10 años de una manera, digamos, en formato de un mes o mes y medio con jornadas cada semana, empezando y 4 años antes empezamos con un formato más pequeño, pensamos que la mejor manera de poder, digamos, conocer los aspectos que se iban a tratar, así como parte de los ponentes, e incluso, como va a ocurrir en la edición de este año, también los lugares de exposición, sería bueno conocer, digamos, lo que se cuece en la ciudad, conocer, digamos, el interés, el dinamismo de la ciudad. Y nos quedamos bastante satisfechos porque hay cosas muy interesantes, digamos, de forma compartida en la ciudad. La ciudad no parte de cero. La ciudad tiene un modelo de convivencia, un modelo arquitectónico que pertenece ya a la arquitectura vernácula de la ciudad, que son los corrales de vecinos. Los corrales de vecinos, que son los lugares, digamos, de convivencia que han sido reconvertidos a finales del siglo pasado, a final del siglo XIX, principios del siglo XX, para conseguir adaptarse de una manera, digamos, clara a las circunstancias de la sociedad. En esta búsqueda de lugares, en esta búsqueda de ponentes, en esta búsqueda de proyectos, nos hemos encontrado con lugares que han sufrido una reconversión. Han sufrido una reconversión basada en la idea de compartir, digamos, obligaciones o necesidades económicas, pero también necesidades espirituales. Y todo este tipo de espacios tenían en común, tenían una relación. Una era la estructura física de lo que es el caso el corral de vecinos. En otros casos eran lugares de trabajo que habían sido abandonados y los ciudadanos querían volver otra vez a sacarle rendimiento, y en otros casos también eran lugares donde había un ambiente propicio para la convivencia. Y en estos lugares siempre había una idea, digamos, de compartir en abierto. Compartir con su doble acepción de repartir y participar en algo. Las personas que tenían estos proyectos no solamente, digamos, compartían obligaciones, sino que también, digamos, compartían ideas. Dentro del proyecto siempre hay una parte espiritual de compartir ideas. Y compartir ideas era, pues, dar cabida
a gente diversa que va aportando ideas en ese proceso participativo que es muy cívico, por lo que el conocimiento enriquece a todas las partes, tanto al que da como al que recibe. Es un proyecto, digamos, de generosidad cívica y de eficiencia, ¿no? También nos encontramos con algunos espacios de nueva construcción, ¿no? Pero esos espacios de nueva construcción tenían cierta relación con el corral de vecinos, o por lo menos con ese ambiente propicio para la convivencia. Hemos conocido lugares donde celebraremos también una de las jornadas, en las que parece que vamos andando muy cercano a una gran avenida de la ciudad, parece que nos metemos en un pueblo y nos metemos en ese ambiente de pueblo. Y la gente que ha diseñado esos lugares ha conseguido, digamos, poder compatibilizar su idea de cercanía, su idea más humana, con la tecnología más avanzada. Y pienso que ese objetivo de compatibilizar el que, digamos, ha movido a algunos de los creadores. Sabemos que el crecimiento económico, sobre todo en el mundo occidental, está, digamos, creando mucha desigualdad, está, digamos, creando mucha riqueza, pero solamente un porcentaje pequeño de la población es la que realmente accede a esa riqueza. Y tenemos que recordar que las formas de convivencia que tenemos debe buscar el beneficio de la mayoría y debe también desarrollar, digamos, las facultades y talentos que tienen los ciudadanos. Nosotros pensamos que ante esta situación de excesivo consumo de todo, como una forma de poder satisfacer nuestras aspiraciones, está llegando al nivel en el que lo estamos consumiendo, estamos llegando a consumir, pues, poniendo en peligro el planeta de ese excesivo consumo. Siempre ha habido, digamos, excesivo consumo, un contrapeso que es el saber ético. El saber ético hoy día está algo, digamos, deteriorado. Y creo que las sociedades abiertas debemos de intentar participar y cambiar esa óptica de felicidad. Y estos temas que vamos a utilizar en esta jornada, creo que es una respuesta ante esta situación. Siempre hay, digamos, una idea de compartir espacios, de compartir ideas. Entonces, pienso que esta manera de poder, digamos, desarrollar, pues, este proyecto cultural, artístico, social, es una forma de darle vitalidad a la ciudad. Y yo creo que en este recorrido, en este ciclo de debate, vamos a tener la ocasión de poder apreciar la vitalidad que tienen estos lugares. Por último, os quiero comentar que la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta es una sociedad cívica que vive única y exclusivamente de la aportación de los socios. De entrada, estamos totalmente en contra de recibir cualquier tipo de subvención, y dentro de nuestra estrategia de proselitismo, que os digo de entrada que es bastante poco efectiva, creemos que lo más interesante para que la gente, digamos, participe, no es ya tener una conciencia social, desde nuestro punto de vista. Creo que es tener el atractivo que supone el conocimiento de lo que se cuece en la ciudad. Y la conciencia social vendrá luego cuando conozcamos a la gente que participa, a la gente con talento que participa de esta iniciativa, porque ellos realmente tienen una generosidad social impresionante. Y creo, a través de este ciclo de jornada, que podemos conocerlo. Quien tenga más interés en poder participar en la asociación, pues tanto Juan Luis como yo estaremos encantados de informarle. Y ahora nada más, bienvenido, y dejo paso a mi compañera Raquel Rico. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Es la segunda vez ya que Iniciativa Sevilla Abierta realiza aquí en este Colegio de Arquitectos una jornada sobre cohousing y bueno, me complace muchísimo el ver que este es un tema que no solamente suscita mucho interés, sino que realmente tiene un componente de proyección social importante y de cambio social, ¿no? Un concepto que había sido desconocido hasta hace poco ha tenido un enorme protagonismo, sobre todo en este último año. Hemos notado un despegue tremendo, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como también en el movimiento social, ¿no? Y la razón fundamental es que puede contribuir a paliar dos problemas básicos de los españoles en este momento: el acceso a una vivienda digna y la soledad de los mayores. Un modelo ya de larga trayectoria en países como Suecia, Dinamarca, Uruguay o Estados Unidos, y que comenzó aportando soluciones que facilitaban la vida laboral de las mujeres con el apoyo de una comunidad de afines, se nos presenta hoy como una herramienta útil para lograr una transformación social que prime lo colectivo sobre el individualismo, que concrete ofertas de viviendas no especulativas diseñadas además a la medida de los usuarios y que en lo relativo a las habitadas por personas mayores, su puesta en práctica ha permitido estudiar de manera científica y comprobar con ello indudables mejoras en la calidad de vida y en la salud de sus habitantes, porque un entorno seguro y amigable es un eficaz remedio contra la depresión y la dependencia. Por lo que se refiere a nuestra ciudad, y como historia previa, fue en enero del 2018 cuando tuvo lugar aquí en el Colegio de Arquitectos una mesa redonda organizada por ISA y en la que participaron también profesores de la Universidad Pablo de Olavide como autores de un proyecto de investigación publicado en esos momentos y multidisciplinar que abordaba precisamente el concepto y el funcionamiento de este tipo de comunidades. Con lo cual eso nos alegró mucho porque demostraba que no era, digamos, algo, no sé, como utópico, ¿no?, y sin raíces, sino que también pues una institución como la universidad había sentido ya la necesidad de investigar y de trabajar sobre ese modelo, ¿no? Después ya, en marzo del 2019, ese primer contacto entre estas tres instituciones, ¿no?, el Colegio de Arquitectos, la Universidad Pablo de Olavide y la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, se concretó en unas jornadas que tuvieron lugar en la Universidad Pablo de Olavide y en la que además de estas tres brazos o instituciones, ¿no?, también participaron organismos públicos relacionados con la vivienda como Envisesa y Vincorsa, el organismo de Córdoba, y también la Banca Ética. Con lo cual hubo ahí también un momento de mañana y tarde, en donde poder con más profundidad, ¿no?, pues un poco ver los pros, los contras, el horizonte futuro, etcétera. Y en un año, pues ese futuro está también aquí, porque ya estamos en 2020 y ahora podemos añadir la novedad de que quienes entonces participamos en esas mesas como socios de ISA, hemos también encontrado ya un grupo en el que desarrollar lo que en aquellos momentos era solo un proyecto, y podemos ya decir que tenemos en marcha una cooperativa que se llama Avante Jubilar Sevilla, en la que, y un terreno en la que edificar pues lo que junto con otros 77 cooperativistas es el sueño de todos, ¿no? Y bueno, que esperamos llevarlo a la práctica lo antes posible, ¿no? En este caso, bueno, paso ya a nuestros tres invitados y lo que ellos nos van a exponer se centrará en asuntos relacionados con la puesta en práctica de este modelo en España y en Uruguay también. Y con ello conoceremos mejor su utilidad, su viabilidad y también sus dificultades, puesto que todavía falta mucho para lograr que nuestra normativa social y urbanística y la práctica bancaria faciliten su implantación en España. Intervendrá en primer lugar Rogelio Ruiz Martínez, que es un verdadero pionero en la materia, puesto que como integrante del equipo Bloque Arquitectos comenzó en 2007 su relación con la cooperativa Travensol, construyendo su centro de Torremocha del Jarama, y además con la iniciativa Ecohousing divulga y facilita, y con ello se compromete a lograr formas de vida que atiendan en mayor medida a las necesidades tanto cotidianas como anímicas de los ciudadanos, apostando por las ventajas de la vivienda colaborativa, de la vida en comunidad frente al individualismo. Después nuestro siguiente participante, Ferran Guiló, en él se da una doble condición.
Por un lado es Habitante de la Borda, un edificio de viviendas colaborativas situado en Barcelona, construido por la Cooperativa de Arquitectos La Col y que fue Premio Ciudad de Barcelona en 2018, y a la vez que usuario, digamos, del modelo, es también miembro de la Dínamo, una fundación que ofrece los servicios necesarios para promover y concretar el modelo que nos ocupa, siendo facilitador tanto de la formación de grupos como de las imprescindibles relaciones con las administraciones competentes en materia de vivienda y servicios sociales. Y finalmente, Fernando Pérez Blanco forma parte, junto con Marta Pellegrín, del estudio Medio Mundo Arquitectos, que además de llevar a cabo numerosos proyectos de todo tipo, ¿no? Algunos muy premiados, desde 2012 forma parte, junto con otros profesionales, de la Asociación Habitares, cuya finalidad es fomentar el desarrollo de procesos cooperativos de acceso a la vivienda en cesión de uso, es decir, precisamente el tema que nos ocupa. Uruguayo de origen y profesor en su anterior trayectoria en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, conoce de primera mano un modelo que en su país cuenta con más de 50 años de vigencia y en el que un país que tiene poco más de 3 millones de habitantes, existen más de 600 cooperativas agrupadas en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda para Ayuda Mutua. Allí y con esa federación ha colaborado también recientemente, en los años 2018 y 2019, en la puesta en marcha de una experiencia piloto para la recuperación de inmuebles vacíos en el casco antiguo mediante procesos cooperativos. Una idea que sería tan útil y tan aprovechable para nuestra ciudad también, ¿no? Son 3 intervinientes, pues, con un claro compromiso con procesos cooperativos que pueden tener distintos destinatarios y con necesidades también distintas, pero con 2 objetivos básicos: facilitar el acceso a la vivienda y fortalecer los modos de vivir colectivos. Y sin más, pues paso ya a nuestro primer interventor. Buenas tardes. Les voy a presentar el proyecto de la cooperativa Travensol, pero no desde el punto de vista de la arquitectura, sino desde el punto de vista de lo que es construir un proyecto en comunidad. Lo primero que quería decir es que hay una cosa muy rara en cómo hacemos la vivienda, que es que se construyen de manera abstracta, en general, sin saber quién va a vivir ahí. Eso es raro, porque ahí es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, donde nos enfangamos hasta el cuello económicamente, y resulta que lo que nos dan es un producto más o menos estándar que, bueno, pues sí, vives ahí, puedes ser feliz incluso, pero que no responde muy bien a las necesidades, pues sobre todo de colectivos con urgencias o con necesidades muy concretas, como pueden ser los mayores, las personas con discapacidad o personas directamente que quieren, digamos, compatibilizar el trabajo con la vivienda, por ejemplo. Entonces, si miran estas fotos, pues seguramente no se les corresponde mucho con lo que es una residencia de ancianos. Porque claro, aunque viven personas mayores, no es una residencia de ancianos. Estas son fotos de la gente de la cooperativa Travensol en acción. Entonces, cuando uno dice o pone construyendo tu propia forma de vida, realmente es que lo que se construye en un proyecto de vivienda colaborativa no es un edificio. Evidentemente hay un edificio donde vivir, pero lo que se construye es una forma de vida. Y no es una frase retórica, es que realmente el cómo va a ser el proyecto, cómo va a funcionar y cómo es físicamente depende de la gente que lo habita. Y eso es así tanto una vez que están allí viviendo, lógicamente, como en todo el proceso de desarrollo. Eso no se puede hacer sin que haya una participación real de todos los intervenientes en el proyecto. Y claro, ¿cómo le dices tú, señor arquitecto, a una persona pues, que puede llevar a lo mejor 30 años, 40 años siendo jardinero? ¿Cómo le dices tú que no opine sobre la jardinería de dónde va a vivir? ¿O cómo le dices tú a una persona que sabe cómo quiere vivir en su casa, o cómo se maneja, o cómo le gusta comunicarse con los demás, que eso es una cosa que hacen los arquitectos? Pues no. Cada persona tiene una trayectoria vital, tiene una trayectoria profesional que le hace imprescindible para que ese proyecto llegue a buen puerto. Entonces, es la tarea de los técnicos el integrarse dentro de la estructura de las cooperativas, porque esto es un movimiento
o una estructura fundamentalmente cooperativa. El técnico se tiene que integrar en esa estructura, no desde una relación de servilismo, es decir, yo hago lo que usted diga, señor propietario, porque me paga. No, desde una postura de igualdad. Técnicos y futuros usuarios se colocan en posición de igualdad. Y, lógicamente, el arquitecto o el abogado saben de lo suyo. Pero no quiere decir que sus opiniones tengan más valor, sino simplemente que tiene más datos y que los debe compartir con esa comunidad de personas. Bueno, pues cuando hablamos de vivienda colaborativa, pues aunque tenga la palabra vivienda, es mucho más que una vivienda. Un proyecto para personas mayores no puede ser ajeno a que esas personas van a tener necesidad de unos servicios. Esos servicios fundamentalmente vienen en primer lugar del apoyo mutuo, es decir, si hablamos de vida, en el caso de personas mayores, de envejecimiento activo, de vida activa, no hay mejor vida activa que la vida real. Cuando tú dices, usted haga envejecimiento activo, pero son actividades o son cosas que vienen desde fuera, eso es una ficción de vida activa. Entonces, en una comunidad de este tipo es fundamental que las personas estén involucradas en lo que allí pasa. ¿Es vivienda? Bueno, la gente vive allí, igual que puede vivir en una residencia de estudiantes o puede vivir en un convento de clarisas, ¿no? Pero es mucho más que vivienda. Es también un lugar donde está el apoyo mutuo entre las personas que componen esa comunidad. Está la asistencia, claro, de profesionales si es necesaria. Y bueno, pues hay un montón de temas más allá de la vivienda que intervienen. Cuando se habla de cómo son los proyectos, dicen, bueno, pues yo es que vivo en una casa de 200 metros cuadrados, que está muy bien, que es muy grande, en un sitio muy bueno, y me quieren meter ustedes en un apartamento de 45 metros cuadrados. Bueno, no. En un cohousing, en una vivienda colaborativa, uno tiene su espacio privado, es decir, no renuncia a su privacidad. Tiene su apartamento donde si un día quiere alejarse de todo el bullicio y de toda la actividad, puede estar ahí tranquilamente. Y ese apartamento suele ser pequeñito. ¿Por qué? Porque el dinero y los recursos que tienes los dedicas también a los espacios comunes. En esos espacios comunes pues es donde sucede fundamentalmente la vida de la comunidad. Entonces, ¿cuánto mide mi casa si vivo en un proyecto de estos? ¿50 metros? No. Mi casa mide mis 50 metros íntimos más mis 500, 1000, 2000 o los metros que tengan los espacios comunes. Es decir, tienes una casa enorme y es una casa que es compartida con el resto de las personas de esa comunidad. ¿Y cómo se comparten esos espacios o cómo se viven? Pues es importante que haya una... Bueno, aquí he puesto un dibujito de la estructura del edificio de Travensol para que más o menos se entienda la proporción entre espacios comunes y espacios íntimos o privados. Este modelo era bastante sencillo, era una especie ¿veis lo rojo? Pues esos son los espacios comunes. Era una especie de claustro, si quieres, solo que en vez de tener las arquerías abiertas, pues están cerradas porque en Torremocha de Jarama, que está ahí en la Sierra de Madrid, pues el frío en invierno es importante. Entonces ellos tienen unos espacios comunes con unas galerías que comunican esos espacios comunes con lo amarillo que serían las unidades residenciales o los apartamentos. Entonces es importante que esta estructura, que es un poco dura, si queréis, porque se ve ahí los apartamentos y tal, pues venga matizada por en este caso era colores, era la vegetación, o sea, elementos que hagan que uno, dentro de una igualdad, porque en este caso todos los apartamentos son iguales, dentro de esa igualdad uno tenga elementos distintivos. En este caso, ya digo, eran árboles. Se corresponde el color de la floración del árbol con los elementos de señalética y con el color de los corredores que dan acceso a esos apartamentos. ¿Por qué se hace? Pues se hace porque mola más, o sea, es más bonito, que si son todos iguales, y también se hace porque si en un momento dado una persona vaya con las capacidades cognitivas flaqueando, pues todos los elementos de referencia que tenga en el edificio, en la arquitectura, le van a ayudar a saber cuál es su casa. A lo mejor no se acuerda de cuál es, pero dice, mi casa es la naranja, o mi casa es la del árbol no sé qué.
¿no? Entonces, bueno, esos son elementos de arquitectura. Pero claro, toda la secuencia que hay desde que uno está en la calle hasta que llega a su apartamento, en un edificio normal de viviendas, es coche, parking, ascensor, casa. Pues eso para un proyecto de este tipo no es que fomente mucho la interacción y la conexión entre los residentes. Entonces, en el caso de Travensol, pues se pensó desde la escala del pueblo, donde se ubica, que es un pueblo pequeñito, de unos 700, 800 habitantes, pues dijimos, venga, vamos a regalarle una plaza al pueblo. Igual que hay otras placitas en el pueblo, pues la cooperativa Travensol quería regalarle una plaza al pueblo, ¿no? Que sería esta zona de aquí. Entonces, tiene que haber pensamos que tiene que haber una gradación desde lo más público, lo más comunitario, a lo más íntimo. No puede ser una cosa que solucionas con una puerta y ya está. No. ¿Por qué? Porque la gente a veces tiene ganas de ver a alguien, pero no tiene ganas de meterse en un bullicio ya de mucha gente. Pues si todo eso tiene una secuencia, en el caso de la cooperativa de Travensol, es esta. Pero que nadie vea los proyectos que pueda haber como un modelo. Este es el modelo, este es el bueno, hagamos esto. No, cada comunidad tiene su modelo, tiene su idea de vida en común y tiene sus necesidades. Entonces, la arquitectura tiene que responder a esas necesidades. Claro, la entrada a Travensol es así, son unos sillones cómodos, con unas sillitas donde lees el periódico, hablas con alguien que pasa por allí, esperas a un visitante. Los corredores o las galerías o los pasillos, pues sí, son pasillos porque pasas, pero no son un sitio muerto. Hay unos banquitos, hay unos sitios donde miras al exterior, miras al patio, en fin. Son sitios que también van a tener su vida. Y luego en el espacio íntimo, el que quiera tener un crucifijo lo va a tener, claro, porque es su creencia, es su vida. El que quiera tener otro tipo de vida la va a tener. No es una cosa dogmática como a veces se puede creer. Y al final, lo que comentaba y lo que es más importante, estos proyectos son autogestionados en su mayoría, en mayor o menor grado, dependiendo de cómo lo quieran llevar, pero son proyectos en que el que comanda es la cooperativa, es la gente que va a ir allí, es lo lógico. Nadie quiere... ¿Por qué hacen esto en vez de ser una residencia? Porque no quieren que les digan si se levantan una hora u otra o si van o vienen. Mientras uno está activo, está fuerte, pues tiene autonomía, pues él manda en su vida. Y cuando no la tenga, sabe que el entorno que va a tener alrededor es de gente que le comprende, que le conoce y que es su amigo y que en fin, ¿va a haber atención? Claro que sí, porque los que tienes alrededor son tus amigos. Entonces, creo que es un cambio muy grande respecto al modelo de residencia. La residencia en realidad debería estar solo para personas de verdad que ya están en un nivel de dependencia tan elevado, con tanto peligro para él mismo o para otros, que de verdad necesita una atención de ese tipo. Pero todo el proceso de envejecimiento que dura desde que nacemos hasta que, bueno, si no nos podemos ver muy retóricos, desde los 60 y tantos hasta que uno pues se muere, que son muchos años, pues uno lo que quiere es pasarlo bien, y pasarlo bien acompañado de gente, y que cuando esté fastidiado pues tenga un entorno amable donde pasar esa situación. Entonces, estas fotos que hay aquí son de la actividad de la cooperativa Travensol. Pues, ¿qué han decidido? Pues sí, tienen a alguien contratado 8 horas para que esté en la puerta, pero el resto de las horas dice, venga, hoy me pongo yo. Tiene una listita y dicen, hoy me pongo yo, hoy sirvo yo la mesa, hoy tal. No es que nadie les obligue, es que creen que es la manera de relacionarse buena. Es decir, autogestión es también dar por el otro, ¿no? Y luego eso, ¿qué es lo bueno de esto? Que si alguien tiene una afición, por muy peregrina que sea, en un colectivo de 50 o 100 personas, seguro que va a tener alguien con la que compartir esa afición. Y si alguien sabe de algo, tanto en el proceso de proyecto como luego en la vida, lo va a poder compartir con gente. Ahí está el grupo de Chikun, el grupo de marcha nórdica, los 2 encargados de la biblioteca y la gente pues dándose ahí en el baño terapéutico haciendo sus ejercicios. En fin, estos proyectos son proyectos para compartir con amigos, para tener una vida mejor. Y bueno, con eso ya yo creo que termino. Bueno, pues damos paso entonces a Ferran Aguiló. El cambio. Muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a ISA y al Colegio de Arquitectos de Sevilla la posibilidad de venir desde Cataluña a explicaros lo que estamos haciendo allí en el terreno de las cooperativas.
de vivienda que nosotros ya les empezamos a llamar cooperativas de usuarias de vivienda, porque entendemos que lo principal es el concepto del uso y en el vídeo que ahora os pasaré, las explicaciones que os daré, os hablaré del derecho a la vivienda y cómo la mejor manera de ejercerlo, como dicen los uruguayos, es desde la propiedad colectiva. Entonces, empezaré por pasaros un vídeo, son 6 minutos, la organización me ha dicho que tengo 15 como mucho, y después, con un PDF muy rápido, repasaré algunos de los conceptos que veréis en el vídeo que yo creo que es bastante explicativo y bastante potente del modelo que nosotros explicamos. En cualquier caso, yo siempre soy partidario de que lo que yo quiera ampliar, lo amplíe de acuerdo con las preguntas que me hagáis vosotros al final, para que las intervenciones no sean muy largas y no sean muy cansinas. Entonces, lo que se os quede por aclarar, lo hablamos al final. Y lo que se me quede a mí por explicar, os lo colocaré con cualquier pregunta para acabarlo de explicar. A partir de ahí, lo primero es el vídeo este que os digo, que yo creo que ya explica bastante lo que es el modelo. Estamos en un momento en que cada día más personas tenemos dificultades para encontrar un piso que nos podamos permitir. La regulación actual alrededor de la vivienda permite a los propietarios especular y poner los precios que consideren, al margen de las posibilidades económicas de la mayoría de nuestros hogares. Pero tenemos que ser conscientes y defender la vivienda como nuestro derecho. No permitiremos que se la trate como un producto de compra y venta que beneficia solo a unos pocos. Estamos en un momento que tenemos que organizarnos y hacer frente a la situación de precariedad habitacional. En Barcelona solo el 2% de la vivienda es pública y esto quiere decir que la mayoría de la vivienda es privada y por lo tanto está a merced del libre mercado. Es muy importante experimentar alternativas concretas para proteger los territorios del ataque de las finanzas globales al espacio construido. Y para hacerlo significa destinar los territorios para la gente. También estamos en un momento en que si queremos y nos juntamos, podemos cambiar esta realidad. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de autoorganizarnos y trabajar en un proyecto de vida común. Un proyecto que sea nuestro y se defina en asambleas, donde debatimos y tomamos las decisiones conjuntamente. La vivienda cooperativa en régimen de uso apuesta por el valor de uso de la vivienda y por la propiedad colectiva. La cooperativa es la propietaria del inmueble, pero este es patrimonio común de las personas socias. Defendemos la propiedad colectiva, o sea, somos usuarios de la vivienda y ese es el valor político que nos une. Así, se desvincula el acceso a la vivienda de las dinámicas del mercado y se conecta con lo que tendría que ser, un derecho universal y asequible para todas. Los estados tienen que hacerse responsables y tienen que financiar la construcción de la vivienda para los sectores que no pueden tener acceso a otro tipo de crédito. Un nuevo modelo es posible. Reapropiémonos del territorio a través de la vivienda cooperativa en cesión de uso. Impulsemos un nuevo modelo de vivienda más transformador, sostenible y participativo, que sea asequible, estable y flexible. Asequible porque la autopromoción reduce los costes de promoción habituales, consiguiendo generar vivienda a un precio menor. Para financiar esa promoción, las unidades de convivencia abonan una aportación inicial y luego una cuota mensual. Estable porque el derecho de uso de la vivienda es indefinido en el tiempo y se puede compartir con las personas convivientes o descendientes, siempre que éstas sean socios de la cooperativa. Y flexible porque permite a las personas usuarias renunciar a su derecho de uso y recuperar la aportación de capital inicial, y porque permite cambios de vivienda dentro de la misma cooperativa. El modelo de cooperativas en régimen de uso es una herramienta que nos permite reapropiarnos del territorio. Cada proyecto construye una ciudad libre de especulación. No estamos solas, ni somos pioneras en este modelo de acceso a la vivienda. En el mundo hay varias experiencias y hay un largo camino recorrido, mucho trabajo hecho y mucha gente de quien aprender. Contamos con proyectos locales y propios y queremos seguir creciendo en experiencias en el territorio. Desde la Dinamo, los acompañamos y ayudamos en tareas organizativas, políticas, económicas y arquitectónicas a lo largo de todo el proceso. Y facilitamos el desarrollo de nuevos proyectos, movilizando patrimonio hacia el modelo cooperativo. Desde la Dinamo acompañamos a grupos que
queréis impulsar nuevos proyectos cooperativos. Os empoderamos, aportamos conocimientos y experiencias. La donación, cesión o adquisición de patrimonio privado hacia vivienda cooperativa hace posible un acceso más universal a una vivienda digna. Con la movilización del patrimonio privado al servicio de la vivienda cooperativa en régimen de uso, recuperamos el valor social de la propiedad. A la vez, permite ampliar el parque de vivienda con un uso social, situándolo fuera de las dinámicas especulativas propias del mercado inmobiliario. Desde el Dinamo estamos haciendo esfuerzos y hemos impulsado 2 convocatorias para adjudicar un edificio y un solar a 2 proyectos cooperativos de la ciudad de Barcelona. Soy Silvia, tengo 38 años y bueno, llevo bastantes años vinculada a los movimientos sociales del barrio de Sants, y la Diversa es una cooperativa de vivienda en la que estamos viviendo 9 unidades de convivencia. Ahora tengo casi 2 años, estaba embarazada y me faltaba un mes para parir y no tenía casa, porque no podía pagar los alquileres. Yo antes de estar embarazada compartía piso. Cuando decidí que quería vivir con el padre de mi hijo, que vamos a vivir juntos, no podíamos pagar nada, con lo cual mi padre se fue de su casa para que yo tuviera una casa donde parir y tener a mi hijo. Justo se dio la oportunidad de que hace un año se abrió la convocatoria de la Dinamo para presentar proyectos en el que diferentes grupos se postularan a utilizar o ocupar un edificio con un modelo de cesión de uso de vivienda por 30 años, y al final se dio la oportunidad de que ganamos. Entonces fue una noticia muy importante para nosotros, porque nos dio como un respiro de saber de que no tenemos que estar buscando alquiler o si nos van a echar el próximo año o cuando se acaben nuestros contratos, qué vamos a hacer de nuestras vidas. Para mí el objetivo principal de la Diversa es tratar de buscar unas formas alternativas de suministrar vivienda a gente que le cuesta trabajo, que no tiene salarios muy altos, que no tiene fácil acceso a la vivienda del mercado normal. Todo es muy nuevo, entonces las decisiones hay que debatirlo, hay que hacer consenso, hay que estar haciendo asambleas. La Dinamo nos ha ayudado mucho. Cualquier problema, cualquier situación que surja, siempre, digamos, ha estado ahí presente para ayudarnos. Lo que nos han dicho que no se puede hacer, juntas lo podemos hacer posible. Agrúpate para impulsar un nuevo proyecto de vivienda cooperativa. Si tienes una finca sin uso, movilízala. Te ayudamos a dar un uso social a tu patrimonio. Ayúdanos a universalizar el modelo. Necesitamos más ideas, más brazos y más apoyo. Haz una donación. Ayúdanos a ser más. Ayúdanos a crecer. Colabora. Ayuda. Participa. Bueno, hasta aquí la presentación, digamos, tipo anuncio, speech. Vamos a pararla. Y a partir de aquí, en el tiempo que me queda, voy a intentar volver sobre algunos de los conceptos que habéis visto a través de una presentación en PDF. Veremos a ver si se abre. Bueno, lo primero que haremos será repasar un poco los conceptos que hemos visto y explicar lo que es la vivienda cooperativa en régimen de uso, ¿no? Lo que os decía yo, que de alguna manera es el modelo que nosotros llamábamos en este momento cooperativa de usuarias de vivienda. Lo primero para hablar de este tema es el hecho de hablar del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho básico recogido en todas las constituciones, en la Carta de Naciones Unidas, etcétera, en la Constitución española, en los regímenes autonómicos de los diferentes tipos y en muchas de las normativas vinculadas a los ayuntamientos. El problema está en que ha sido un derecho que se ha dejado en manos de una industria extractiva, que es la industria extractiva de la vivienda, que ha convertido la cuestión de un derecho como es el de la vivienda en un sector en donde se puede invertir y sacar beneficios incluso a costa de precarizar el acceso a la vivienda de la mayoría de la población o poner en riesgo la situación de no poder vivir de manera estable en algún sitio.
Cuando nosotros hablamos de derecho a la vivienda, lo vinculamos, por esa vocación de ser usuarias, a otros derechos básicos que en las estructuras de los países en donde vivimos en este momento están reconocidos como derechos que se hacen a través del uso, como por ejemplo puede ser la educación pública o la salud. Nosotros nos planteamos el mismo esquema y queremos ser usuarias de la vivienda, entendiendo que la proporción que se salía en el vídeo de la vivienda pública ha de llegar a un volumen en el cual el ejercicio del derecho a la vivienda se puede ejercer como el derecho a la salud o el derecho a la educación. Si después alguien se quiere hacer un palacio a su medida o quiere llevar a su hijo a una escuela privada o se quiere pagar una mutua, se lo paga. Pero la estructura básica de acceso a la vivienda tiene que estar garantizada para toda la población en unos mínimos. Por eso cuando nosotros hablamos de cooperativismo de vivienda hablamos siempre de derechos. Y además vinculamos el derecho a la vivienda a una cuestión básica, y es el hecho que si en ese derecho no podemos ejercer el resto, porque no podemos estabilizar sin un domicilio fijo porque estamos en alquiler por 3 años o 5 años, nuestra vinculación a un modelo escolar, a un modelo de salud e incluso nuestros derechos políticos y sociales de enraizarnos en un barrio, tener amistades, tener estructuras de cuidados con los vecinos, porque nos estamos moviendo continuamente. Por tanto, el derecho a la vivienda es básico para que se nos reconozca nuestra ciudadanía y que nuestra posibilidad de crecer como individuos en un contexto comunitario quede garantizada. Pero ¿cómo se garantiza eso? Nosotros entendemos, puede haber otras opciones, que se tiene que hacer, como decía el compañero de la FUCBAM en el vídeo que habéis visto, a través de la propiedad colectiva. La propiedad colectiva garantiza la permanencia del derecho a la vivienda en manos de la gente que la utiliza y a través del tiempo hace que sea accesible para las futuras generaciones, llegando a situaciones como hay en determinados países, en la que la proporción de cooperativismo de vivienda, 30%, la de vivienda pública, 30%, suman el 60% y llegan a controlar el precio del mercado de acceso a la vivienda del sector privado. Y no estoy hablando de una cuestión de ficción, estoy hablando de Copenhague, estoy hablando de Zúrich y estoy hablando de Viena. Allí es más barato que vivir seguramente en Barcelona y también a lo mejor en Sevilla. ¿Por qué? Porque existe un sector cooperativo potente y además una vocación pública de entender el derecho a la vivienda como eso, como un derecho. ¿Cómo entendemos nosotros ese derecho? Tiene que tener varias patas. ¿Qué cosas definen ese tipo de modelo de vivienda? Pues el hecho de que estamos impulsando un nuevo modelo económico. Cuando hablamos de usuarios, hablamos de autogestión, como decía el compañero en la promoción, estamos hablando de un nuevo modelo económico. El modelo de la economía social y solidaria, del cooperativismo, que pone en el centro a la persona y no el dinero. Por lo tanto, diseñamos nuestro futuro de una manera diferente. Tenemos el compromiso de replicar el modelo y compartirlo. Por eso estamos en Sevilla, para compartir nuestra experiencia y que puedan seguir creciendo procesos. Que la base tiene que ser una cooperativa sin lucro y además de iniciativa social. No podemos constituir procesos que tienen una clara vocación de gestión de economía si pensamos que tenemos que obtener beneficio de algo que es un derecho, como os decía antes. Por lo tanto, cooperativismo sin lucro e iniciativa social. Después, lo que hablábamos como garantía de ese derecho de uso, que es la propiedad colectiva. Es imprescindible tener ese marco en el cual nosotros somos todos colectivamente socios de la cooperativa que es propietaria del edificio, pero en realidad nosotros somos usuarios de la vivienda. Tenemos una cesión de uso de nuestra misma cooperativa, pero no tenemos capacidad ni de venderla, ni de cederla, ni de decir quién tiene que vivir allí cuando nosotros no estemos. Por lo tanto, mantenemos esa cuestión de propiedad colectiva. Cuando definimos estos modelos, lo que nos planteamos además es ir hacia un modelo de tipo comunitario. Un tipo comunitario que tiene que definirse tal como la gente de Travensol decían, a través de esos espacios comunes, la cuestión de los cuidados se ha de recuperar. Hay gente que nos interpela, como habitantes que algunos de nosotros somos de la cooperativa La Borda, y nos dice, ¿pero qué habéis montado? ¿Un kibutz israelí? ¿Una comuna hippie? No. Estamos intentando recuperar el entorno de cuidados que había en los patios de vecinas en Sevilla, en las escaleras de vecinos de Barcelona o en los pueblos que tenían la puerta abierta y que cuando cocinaban para aquel que estaba enfermo, cuando había que ir a tender la ropa al terrado, recogían la del otro vecino, etc. No estamos hablando de una cosa tan lejana. Estamos hablando de recuperar aquello que nos ha expropiado la tendencia a la propiedad privada respecto al derecho a la vivienda y que nos ha aislado y que nada más nos saludamos en el ascensor o ni eso. Por lo tanto, modelo comunitario. Y si es comunitario, ha de ser sostenible. No podemos continuar construyendo edificios de cualquier manera sin tener en cuenta lo que significa de impacto para toda la comunidad el que nosotros construyamos de una manera u otra o consumamos de una manera u otra. También el hecho de que ese modelo sea asequible, estable y flexible. Como hemos explicado en el vídeo, se trata de que a través de que crezcamos como modelo,
podamos abrir la posibilidad de que gente con recursos económicos que no tienen en este momento para acceder a estos modelos puedan incorporarse al modelo. También el hecho que es imprescindible y que también comentaba el compañero de Travensol, que la autopromoción en el tema de la construcción, el control por parte de las personas que irán a habitar, hace que además la promoción salga más barata. No es lo mismo que una estructura que se dedica a ganar beneficios construyendo edificios te entregue un piso llaves en mano con el cual no has decidido nada, entre otras cosas, ni el presupuesto, ni los industriales, ni en los márgenes que se ganan, a que tú estés encima, como explicaba él, mano a mano con los técnicos y los arquitectos y contratando desde la cooperativa directamente a los industriales y siguiendo el presupuesto. Consigues precios mucho más favorables. Vale. Ya decía que me quedaría corto con eso, pero sí explicaros, hemos visto que hay muchos referentes, tanto a nivel mundial como estos son los que vemos en el territorio de Cataluña y de Barcelona, y aquí unas imágenes rápidas de lo que es La Borda. La Borda forma parte de un proceso en el barrio de Sants en el que el movimiento social entra en una fábrica en el 2011, la ocupa, la conseguimos en cesión ahora hace poco, en el mes de abril, a 50 años por el Ayuntamiento de Barcelona, pero también se dio la oportunidad de poner en marcha un proyecto de vivienda. A través de las asambleas de gente que ya éramos de ese movimiento vecinal, vemos la oportunidad y nos ponemos en marcha para, en un solar que había allí de protección oficial, construir nuestro edificio. Este es un esquema de las comisiones que tenemos organizadas para gestionar todos estos procesos. Se ha hablado de la necesidad de autoorganizarse. Tenemos comisiones de diferentes tipos para hacer frente a diferentes necesidades, tanto del proceso de construcción como en este momento, ya llevamos más de un año viviendo allí, en el ámbito de la convivencia. Aquí vemos diferentes imágenes de lo que es el proceso y aquí muy rápidamente deciros que esto es el proceso financiero. Nosotros en la Dinamo explicamos que para llevar adelante este proyecto, un proyecto de este tipo, necesitamos un grupo humano, una pista de aterrizaje, que es el solar, es el edificio donde vamos a ir, un proceso de financiación, aquí veis los quesitos, que significa romperse la cabeza para conseguir los recursos, y un acompañamiento técnico, como el que comentaba el compañero o como el que hace la Dinamo. Aquí veis la fachada del edificio en fase de construcción, es un edificio de La Borda de 6 plantas construido en madera, es de los más eficientes, tenemos la clasificación A+, y en cualquier caso aquí veis procesos de autoconstrucción porque no solamente ha trabajado los industriales, sino que una parte de lo que se podía hacer en autoconstrucción lo hemos hecho nosotros para reducir el coste de la promoción. Aquí veis algo que se inspira en vosotros, en Sevilla. Nosotros hemos construido un edificio que tiene patio de vecinas en su interior, por cuestiones bioclimáticas y por cuestiones de comunidad. Nos queremos ver, queremos circular, los espacios comunes están en planta baja y para movernos utilizamos estas pasarelas. Aquí veis en fase de construcción, en esta parte es donde después se colocó un hibernáculo encima que sirve de sistema de control térmico de todo el patio de vecinas, porque no solamente es atractivo a nivel arquitectónico y a nivel de convivencia, sino que además ayuda a ser eficiente energéticamente. Esto es una de las unidades de convivencia, más o menos casi acabada antes de ocuparla. Aquí ya veis cuando se ha colocado ese hibernáculo que sirve de sistema de control, la fachada en fase de final de construcción. Aquí veis el patio. Y a partir de ahí, cualquier cosa que esté relacionada sobre esos procesos, los servicios compartidos que tenemos, porque es una cuestión que la estamos viviendo ahí, nos la podéis preguntar en la fase que hay al final. Y hasta aquí, porque es el tiempo que tenemos, que es poquito. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y también me reitero, pero rápido, en los agradecimientos y espero que estas jornadas sirvan para seguir reflexionando sobre esto de construir la ciudad que habitamos, los espacios que habitamos, porque si de alguna manera, lo decíamos la otra vez también en una charla aquí en el colegio, si de algo sirve la arquitectura o debe ser, es básicamente la disposición de espacio para las relaciones, y si esas relaciones son compartidas, son más comprometidas, y si son más comprometidas seguramente serán más exitosas. En ese sentido, la pequeña charlita de hoy, y espero que la devaluación del cambio de idioma me favorezca. Un uruguayo con contención es una cosa difícil. 15 minutos me los descuento, en fin. La idea es intentar ilustrar rápidamente quizá la experiencia uruguaya, pero quizá partiendo un poco de una vinculación que de nuestro estudio también tenemos desde un punto de vista, en principio, afectivo. A mí me tocó crecer en una cooperativa de ayuda mutua en Uruguay, Durazno, una pequeña ciudad del interior, y no me di cuenta de que aquello tenía un enorme valor hasta que hice arquitectura y me di cuenta que estas dos cosas casaban, y que casaban en una dimensión no tan normal, no tan natural.
esa vinculación a la Facultad de Arquitectura y ser alumno directo y luego trabajar con Mario Spallanzani, Cecilio, etcétera, etcétera, me dio un acercamiento a aquellos orígenes de las cooperativas y el entendimiento de lo que el CSU en su momento había sido, y luego con el Flaco Vallés y compañía entender más de cerca esos procesos. Debo decir también que por ahí sé que yo soy un gran experto en cohousing de Uruguay. No, el cohousing en Uruguay es una cosa que todavía no se entiende, digamos, y nos interesa más hablar de, primero que no soy experto, simplemente tengo la experiencia de haber vivido, de haberla estudiado, de haber trabajado en colaboración. O sea, no somos la Dinamo ni un grupo de dinamización, sino que somos un equipo técnico que se ha vinculado a estos procesos porque nos interesan. Hablaremos rápidamente luego de los 50 años de las cooperativas y generar algunas bases de actualización de ese modelo de cohousing para una realidad también urbana. Me interesaba también contar que de alguna manera la vinculación nuestra luego, cuando venimos aquí a España, a través de Medio Mundo Arquitectos y con otros colectivos, empezamos a trabajar en la idea un poco de cómo los espacios de la vivienda se le podía devolver el valor de uso y no necesariamente el valor de cambio. Y ahí en el Foro de Barriadas por el 2005 nos inventamos un proyecto que se llamó Vacío Positivo, que habíamos detectado que el 14% de las viviendas en Andalucía estaban vacías y que de ahí podían surgir una serie de inconvenientes que luego surgieron, como una no venta de esas viviendas y un mal uso, y sin embargo esas viviendas podían convertirse en un potencial de reconversión de la vida urbana a través de la gestión de esos espacios vacíos en forma colaborativa, devolviendo servicios que las barriadas no tenían y fijando la gente en los barrios a través de iniciativas que tendrían que ver con el uso colectivo. De esa situación, a partir de esa situación y ese intercambio también con mis ex compañeros de la Facultad de Arquitectura, en la mesa de vivienda de la Facultad de Arquitectura estaba desarrollando una idea de lo que se llamaba cooperativa dispersa, que suena un poco raro por la dispersión, pero básicamente lo que quería era trasladar el modelo cooperativo extensivo de la ciudad que había empezado, sobre todo en los barrios, llevarlo al centro de la ciudad, y si bien una unidad cooperativa que debe andar en torno a las 20 familias o 20 unidades, como un modelo de equilibrio, seguramente necesitaba ocupar un solar de dimensiones que los cascos históricos no tienen. ¿Por qué no aplicar ese modelo en una atomización del núcleo y poder gestionar varias unidades, lo cual daba una doble cuestión? Primero, permitía entonces el acceso a los cooperativistas o al modelo cooperativo en sesión de uso, en este caso, a las áreas centrales de la ciudad, infiltraba también un germen de nueva ciudadanía y fijaba una población local de forma, de alguna manera, de equilibrar los procesos que toda ciudad histórica tiene de gentrificación y de cambio de modelo y sustitución del personal. Con eso se trabajaron en unas 20 fincas a través de un programa que la Intendencia Municipal de Montevideo detectaba que tenía unas fincas vacías o en propiedad y otras en estado de deuda, y se generaban una serie de modelos de cómo se podrían ocupar y reconvertir a través de procesos participados que no fueran solamente de vivienda, sino que también tuviesen el trabajo, la formación y los servicios comunes. De eso, hoy por hoy hay un plan piloto que nosotros estamos participando con la Facultad de Arquitectura, no estamos trabajando mano a mano con FUCBAN, pero lo está llevando FUCBAN como institución garante, el CSU como Instituto de Asistencia Técnica. La facultad estábamos haciendo un seguimiento para saber en qué la normativa no permite evolucionar el modelo y poder ensayar desde la Facultad de Arquitectura nuevas maneras. ¿Qué pasaría si las ordenanzas fueran distintas, si los mecanismos de acceso al crédito fueran otros? ¿Qué otras posibilidades darían también para esos espacios, ¿no? Bueno, eso es como el primer capítulo, que creo que puede ser lo interesante de discutir más adelante, pero bueno, como se supone que tengo cierto conocimiento de aquellas experiencias que son hartamente conocidas ya, empezaremos a hablar un poco de lo que ha sido el origen y los sistemas de cooperativa en Uruguay, que tienen origen en esta pequeña plantita que Mario Spallanzani y Miguel Cecilio hacen en 1965 para un poblado de muy pocos habitantes en el centro del país, a través de una primera experiencia de autoconstrucción, que había una tradición, como la hay en casi todos lados, de autoconstrucción, de ayuda solidaria, de que cada uno le ayuda al vecino a hacerse lo que así se llama la planchada, que es el forjado, la electricidad, etcétera, y todo ese capital de conocimiento, más una gran experiencia en cooperativas de consumo. El Centro Cooperativista del Uruguay lanza un primer plan piloto y dice: ¿por qué no hacemos cooperativas de vivienda? ¿Por qué no usamos el modelo para acceder a la vivienda? Esto, en un momento, la tormenta perfecta, en un momento de crisis económica, un déficit grande de vivienda en Uruguay, casi del 10%, un sector de la economía o un sector empresarial de la promoción y de la construcción que demandaba nuevas políticas para reactivar el sector,
Se genera una nueva ley hacia 1968 y un arquitecto, profesor de la escuela, muy listo y conocido de toda la gente del CCU, redactan un articulado especial para un capítulo de la cooperativa de vivienda, donde incluyen la cesión de uso, donde incluyen el ahorro previo, etcétera, etcétera, y la ayuda mutua como manera de contribuir. Esto se miró muy ligeramente y, como decimos por aquí, coló. O sea, de alguna manera entró, se metió como un primer germen que posibilitó a gente agrupada. Lo único que ponía por delante era que la financiación, el 15% de la financiación debería ser aporte propio y capital propio de los usuarios, en este caso, o de las cooperativas o de las entidades. El 85% lo haría a través del Banco Estatal de Préstamos Hipotecarios, que se generaba también para dar préstamos de vivienda social y de promoción también privada. Pero ese 85% se podía tener y, evidentemente, luego, esto ya es posterior, se logró tener una cartera de suelo, y es una tercer pata muy importante, una cartera de suelo que tanto los municipios como el Estado tiene para vivienda pública y dentro de las cuales tienen un margen para vivienda en cooperativas, específicamente. Formar un grupo significa formar un grupo y realmente estar asesorado por un instituto de asistencia técnica, que es una forma jurídica que tienen los organismos técnicos, abogados, contables, un arquitecto y un trabajador social, con el cual te puedes dar como de alta en un registro de cooperativas y logras el derecho a aspirar a la cesión de un solar que luego pagarás con un préstamo y a la concesión de este préstamo. Los sistemas cooperativos, al igual que en todo el planeta, también los hay de propiedad. La propiedad es que todos lo sabemos, nos juntamos para conseguir un bien entre todos, nos lo repartimos y cada uno nos quedamos con la parte del bien. O de usuarios, que es lo que aquí el compañero y los compañeros están que quizás fue la gran novedad en ese momento y que que realmente no es una cuestión masiva en Uruguay. Fugbank, que es un gran movimiento ya hoy y que impregna todo el territorio y la sociedad también con un sentir, no tiene más del 3% de las viviendas en Uruguay. O sea, no estamos hablando de una gran cantidad, pero sin embargo tiene una penetración a nivel territorial y a nivel social que se ha vuelto como referencia para la unidad de convivencia en el lugar, ¿no? De esto hablaremos seguidamente. Bueno, lo fundamental es el Instituto de Asistencia Técnica, ahí pongo énfasis en esto. El seguimiento y el acompañamiento, como ellos hablan, de los técnicos es fundamental también. Para la formación en cuestiones cooperativas y de comunidades es muy importante, las dinámicas que se generan sobre eso, y las organizaciones, por supuesto, son asamblearias. Este esquema un poco ilustra todo eso, ¿no? La cooperativa es una unidad que no se explica sin una asistencia técnica y la pista de aterrizaje, que aporta un 15% por trabajo o ahorro previo, el 85% lo vamos a tener del Estado, y luego comienza el real proyecto. El proyecto comienza una vez que somos, y la vivienda que se transforma como en un proceso a conseguir, como en un gran proyecto, dicen los cooperativistas que eso no es que construir la vivienda es el principio y no el final. O sea, en realidad ahí empieza todo. Ese concepto marca la idea de la cooperativa de usuarios, marca la idea de la cooperativa en Uruguay. Es un eslogan y lo cantan, se canta, yo lo cantaba, que acabar nuestras casas es el principio y no el final. Eso era la idea. Muy bien, estos son 50 años ya, bueno más, 1968 en adelante, de experiencias que han ido de una territorialización cada más periférica por un tema de acceso al suelo, de grandes conjuntos, algunos de alta densidad y otros de baja densidad, a cada vez más penetrar en la ciudad. Si vemos el mapa de Montevideo, y algunos de los puntitos están exagerados, vemos realmente que hay una contaminación territorial y hay una gran penetración del sistema de la cooperativa en una ciudad. Bueno, Uruguay, para quien no lo conozca, 3.200.000 habitantes, casi 2 millones viven en entorno a Montevideo, en unos 300.000 kilómetros cuadrados, está concentrada más de la mitad de la población, por eso explica el fenómeno Montevideo como el gran laboratorio. Si bien todos estos primeros ensayos fueron en ciudades pequeñas, donde las vecindades y las solidaridades estaban mucho más trazadas, ¿no? Esto va a ser rapidísimo, esto es parte también de un estudio que hicimos en su momento de cómo se comportaban los espacios comunes, cómo se articulaban con las vecindades. Lo que decían los compañeros también, las unidades de vivienda siempre se disponen atendiendo a que la mayor parte del suelo va a estar destinada a los espacios públicos. Esos espacios públicos, en el caso de las primeras cooperativas, tuvieron que llevar los servicios urbanos a los barrios donde se insertaban. No solamente servicios urbanos de infraestructura, saneamiento, electricidad, etcétera, con lo cual también lograron cierta penetración social y complicidad con los entornos periféricos o suburbanos de los lugares.
Pero segundo, también se llevaron escuelas, centros deportivos, etcétera, porque generaban infraestructura que luego los vecinos podían usar, y eso siempre estuvo presente, ¿no? Ni que decir que la construcción de ayuda mutua, como son estas dos cuestiones, generó toda una tecnología del facilitar las herramientas y las posibilidades a las personas, y era muy interesante porque la gente decía que siempre en los sorteos quería quedarse con las últimas casas, que era cuando más estaban entrenados y mejor les quedaban los alicatados y los acabados, ¿no? Al principio todo, ¿no? Pero de repente es muy bonito porque tú no sabes a quién le estás alicatando la casa, ¿no? Todo le comentaban esa cuestión en el momento del sorteo. Yo tengo que decir realmente que también, quizá porque había una calidad también arquitectónica de parte de los profesores y los arquitectos que participaban, pero los ambientes, la calidad ambiental, la calidad paisajística, urbana y de cómo se vive ahí, o sea, realmente, por supuesto, es mejor a los demás proyectos de vivienda social que se hacían, pero en muchos casos, incluso mejor a muchas promociones de barrios privados, en el cual las calidades que se lograban de los cuidados de los espacios comunes, por supuesto la convivencia no tenían nada que ver, pero hablo solamente de calidad ambiental, ¿no? También por el sistema de ahorro previo se lograban conseguir, porque también la gente de ahorro previo es quien podía de alguna manera tener un ahorro anterior y podía poner ese 15%, también se lograban conseguir solares más en las zonas intermedias de la ciudad y hacer bloques más imbricados en la trama urbana, ¿no? Pero vamos desde complejos que tienen, he mostrado algunos de 30 viviendas, como fue Covin 1 en el barrio Peñarol en Montevideo, 72 viviendas, que fue donde yo nací, en Durazno. Estos son 330 viviendas, los anteriores, que mostré anteriormente, bueno, esta era el Covifi también son 50 unidades vecinales. Venga. Y luego ya en el centro de la ciudad se empezaron a colonizar ya la zona del centro histórico, incluso ahora sí con experiencias de rehabilitación de vivienda en el casco histórico de la ciudad. Esto fue lo que dio un poco pie al proyecto que decíamos ahora, en el que se está trabajando sobre la cooperativa dispersa. Para cerrar y no dilatarme, y siendo corriendo, creo que esto también, este esquema resume un poco lo que los compañeros han hablado. El gran valor que tiene este sistema es que instala la vivienda, y por eso aquí pongo yo cohousing, porque quisiera me gustaría que ese fuera el sentido del cohousing, le volviera a dar a la vivienda ese valor de uso, nos entendiéramos como usuarios dentro de un grupo y no necesariamente como consumidores, individuos consumidores dentro de un sistema de mercado, que está y está bien y que exista. Lo que digo es que creo que hay un tema de equilibrio que me parece que hay que dar, y esta oportunidad hay que darla, cada uno que luego elija lo que pueda. En ese sentido, el esquema un poco sigue siendo el mismo, ¿no? La vivienda dentro de la economía de mercado se va a ver siempre como un producto, tendremos un promotor que va a detectar o va a provocar una necesidad, depende de cómo sea. Ese promotor también puede ser público, ojo, hay clientelismo público y bastante. Eso gestiona todos los recursos que son suelos, proyectos y los materiales de construcción, y los individuos o las familias o los que fueran, de la manera que accedemos a una financiación de forma individualizada y intercambiamos el dinero por el producto ya terminado. La gestión colectiva, la vivienda como proceso, plantea justamente lo contrario, centrar en el grupo la definición de la necesidad, ¿no? La primera necesidad es de tener que decidir, y a partir de ahí los recursos se ponen en circulación de las formas que se quieran hacer para llegar a tener el habitar común. Para cerrar, yo creo que la grande cuestión es cómo poder devolver eso a los centros de la ciudad, y devolver no solamente el derecho de la vivienda, sino el derecho de la ciudad. El derecho a la ciudad, donde si no lo hacemos a través de arraigar, vivir en la ciudad y no consumir necesariamente la ciudad solamente, creo que es el gran desafío, y nos interesaría, en eso estamos, poder buscar fórmulas que tienen que ver, por supuesto, con la financiación, con el tema de acceso al suelo, con el tema de la hibridación de usos, con no solamente la economía, sino la gestión mixta, de poder traer estos procesos colectivos, y que no tengamos que irnos a las periferias de las áreas metropolitanas, sino quedarnos dentro de las ciudades. Pues nada más. ¿Cumplí? Lo que trataba Travensol es muy hormiguita. Es decir, han ido poniendo poco a poco. El proyecto es verdad que se dilató más de lo que hubieran querido, pero digamos que han ido haciendo aportaciones.
breves, o sea, pequeñas, pero han ido juntando, y luego pidieron un préstamo a FIARE, a la banca ética, que les dio el préstamo más alto que se había dado hasta entonces en banca ética. Lo que pasa es que, como son muy bien organizados, pues finalmente no lo tuvieron ni que ejecutar. ¿Y cómo han conseguido el dinero? Pues algunos tenían ahorros, pero la mayoría lo que hizo fue vender la casa donde vivían. ¿Y por qué la vendieron? Porque no se estaban haciendo una casa de veraneo, se estaban haciendo su nueva casa. Ellos le llaman al proyecto la casa, o sea, la casa es todo. Entonces, esa fue la forma. Digamos que la economía, el préstamo era común a la cooperativa, pero luego al final las aportaciones fueron de los medios de cada uno porque no consiguieron solventarlo. Eso también requirió apoyo entre ellos, es decir, a lo mejor había alguno que le costó un poco más vender el piso, o le costó un poco más pues la propia cooperativa tiene un margen, tiene un músculo para decir, oye, nuestro amigo no le vamos a echar si resulta que tarda un par de meses más en solucionar el tema, ¿no? Que es otra de las cosas. Pero Travensol no fue financiado, o sea, ellos pusieron a tocateja. Tanto ha costado el proyecto, dividido entre 54, esta es la cantidad que ponemos. Y luego lo de los beneficios para el pueblo, ahí hay una cosa que es que ningún proyecto de estos, a veces se dice, es que eso es un gueto. No. Todo el mundo quiere seguir yendo a un centro de salud, es decir, no es que son ricos, que tienen médicos propios, no. Se siguen utilizando los servicios públicos, pero claro, por ejemplo, Travensol lo que hizo antes de empezar la construcción, no aterrizó allí de repente en el pueblo, sino que iban a las fiestas del pueblo, por ejemplo, antes de estar allí viviendo. Participaban en determinadas actividades del pueblo, hacían presentaciones de lo que iban a hacer y luego una vez viviendo allí, beneficios, pues que el autobús pasa más frecuentemente porque han subido la población un 10%, o sea, ellos han incrementado la población del pueblo un 10%. Creo que el médico va hay atención, hay un consultorio, pero el médico va más días, me parece que va un día más, en fin. Se han metido en el ayuntamiento, pero no hay un partido que se llama Travensol. O sea, unos de Travensol se han ido al partido donde está el alcalde y los otros se han ido a la oposición. O sea, están en el coro, están, en fin, en las actividades normales que hay en un pueblo. Y luego, a su vez, el pueblo también entra en el proyecto. Pues si un día Travensol monta una actividad de lo que sea, pues hay algunas actividades que lógicamente están abiertas al pueblo, es decir, son parte del pueblo. Bueno, y ahora para cerrar, en la cooperativa nuestra de Levante tenemos ya normas como tal, pero claro, tenemos pendiente las normas de convivencia, ¿no? Y entonces yo quería preguntar, como esa labor ya está en marcha, pues saber cómo se ha organizado un poquito esa convivencia. Bueno, nosotros ahora estamos en fase de lo que se dice reescribir el régimen interno de la cooperativa. Las cooperativas tienen unos estatutos y tienen un régimen interno. Los estatutos son los cuales, con los que te legalizas, que se ajustan a la ley, que marcan los objetivos genéricos, pero el día a día del proceso de la vida de la cooperativa se define en el régimen interno. Hasta ahora, el régimen interno de la Borda, hasta hace un año que entramos a vivir, un año y pico entramos a vivir, estaba ligado al proceso de promoción. Se marcaban los compromisos, se marcaba cómo hacer las cosas, se distribuían las áreas de trabajo y se reflejaban en el régimen interno vinculados al proceso de promoción, de construcción del edificio, del continente donde íbamos a vivir. En este momento ya llevamos un año y estamos en un proceso en el que ese régimen interno, en el que se habían definido algunas cuestiones que ya estaban en el terreno de la convivencia, ahora se está actualizando fruto de la experiencia. Es conveniente también, en el tema de las cooperativas, ir escribiendo, no solamente para que quede la memoria para compartir con otros, sino que las cosas que vayamos definiendo sean fruto de la práctica. No vale la pena ponerse a hacer un régimen interno cuando todavía no estás viviendo sobre convivencia. Más vale convivir, ir aprendiendo y ir reflejando aquello que somos capaces de definir como útil dentro del régimen interno. Pero de todas maneras, a nivel de convivencia, nuestra cooperativa es una cooperativa transversal, no es una cooperativa senior. Mi compañera y yo somos los abuelos de la comunidad.
Digamos que por encima de los 50 años, de los 44 adultos que somos, nada más somos 10, entre 50 y 68 años. Pero de alguna manera esa vocación de ser transversales nos lleva a haber definido no solamente el trabajo cotidiano, sino lo que estamos haciendo ahora en el terreno de los cuidados. Hasta ahora lo decíamos de una manera informal, de broma, los abuelos de la cooperativa y abuelas, ahora vamos a hacer de canguros y vamos a cambiar pañales, pero después los padres de esos a los que cuidamos nos van a cambiar los pañales a nosotros. O sea, hasta que no tengamos que ir a un centro de gran dependencia, nuestra aspiración es que como una gran tribu voluntaria nos cuidemos entre los unos y los otros. Eso es lo que estamos definiendo, porque ya estamos conviviendo. Como los críos, que son 14 en total, son los que tiran más en este momento, hemos empezado por definir los cuidados en el terreno de la infancia, y ahí es donde han empezado los ejercicios esos nuestros de hacer canguros y cambiar pañales. Y ahora estamos definiendo cómo van a ser los cuidados cuando los más mayores de la comunidad lleguemos a los 70, lo tenemos que tener ya cuadrado. Pero en el terreno de lo cotidiano, y es una imagen que es importante transportar porque nos hace eficientes y nos hace comunidad, por ejemplo, en el tema de la limpieza de todo el edificio no la tenemos contratada. Todas las personas adultas que viven en el edificio saben que cada mes y medio aproximadamente les toca una zona de la cooperativa que limpiar. Esa zona está establecida en un cuadro que dice qué periodo de tiempo hay que hacer esos días de limpieza, y además cuando tú vas a hacer la limpieza hay un manual en el que estipula la zona que toca, cómo se limpia, cuánto se tarda y con qué productos se limpia. En el cuarto de limpieza recoges todo eso y cuando acabas haces un informe y firmas. Como se limpian las autopistas en los lavados, igual. Y pones cómo ha ido, si falta algún producto y tal. Y el grupo que gestiona la cuestión de la limpieza repone los productos, limpia los trapos y tiene los armarios preparados con los mochos y lo que hace falta. Yo siempre he vivido de alquiler, pero en cualquier edificio estoy convencido que es el edificio más limpio donde he vivido. Entre otras cosas porque nos lo limpiamos nosotros. Y cuando hace falta, si necesitas ayuda, pides a alguien que te ayude. En el tema de las lavadoras, hemos pasado de tener, somos 28 unidades de convivencia, 28 lavadoras teníamos. En este momento tenemos 2 industriales y una convencional. Y con eso hacemos las coladas de todo el mundo y no hay problema. ¿Por qué? Porque llevamos en el móvil una aplicación en la que tú puedes reservar desde el móvil tu lavadora, sabes cuándo están los espacios libres y automáticamente sabes que vas a poder ir, no vas a encontrar la lavadora ocupada, vas a poder limpiar y el que viene detrás tuyo sabe a qué hora vas a acabar tú. Por lo tanto, esas cuestiones de definición son las que de alguna manera nos han ayudado a definir la convivencia. Ahora, ¿qué queremos hacer? Llevar para que los cuidados realmente sean efectivos, esa cuestión de compromiso que tenemos tan clara con la hoja de la limpieza, llevarla al terreno de los cuidados. Cuándo tocan los canguros de los críos, durante cuánto tiempo los cubre, quién los cubre, que los padres sepan que tú estás libre durante ese periodo para cubrir la necesidad que tienen en ese momento, por lo que sea. Y lo queremos desarrollar también para que los cuidados tengan calidad, han de ser regulares, han de ser personales y han de ser definidos. Por lo tanto, ahora lo estamos haciendo para los niños y después lo haremos para nosotros. Pero ese es el proceso de creación de los cuidados a través del diseño comunitario. Muchas asambleas, muchas reuniones, muchas comisiones de trabajo. Pero es que ser comunidad es eso, es dedicarle tiempo a cuidarse. Y ya la última, espera un momento, después ya vimos el coloquio. Llama la atención, para mí, por lo menos, ¿no? Un país que con esa dinámica ya tan consolidada, ¿no? Y entonces mi pregunta va dirigida a cómo eso ya está formalizado desde los poderes públicos, porque supongo que eso facilita mucho el proceso, ¿no? Y lo agiliza también. O sea, en el momento que los poderes públicos asimilan digamos, el modelo, ¿no? Pues eso nos vendría estupendamente a nosotros. Hola, sí. Bueno, sí, eso es... esto arrancó sin el poder público, pero como decía, se logró infiltrar esta ley que permitió el desarrollo de todo lo demás. Pero tal es así que, bueno, también, perdón, voy a dejaros una carta que me escribió un tío mío cuando nosotros empezamos a dar vuelta aquí en Sevilla con estos temas de la vivienda cooperativa, etcétera. Le pregunté, ¿por qué no nos contás en una jornada de arquitecturas colectivas cómo ha sido la experiencia tuya? Y son 4 folios, no lo voy a leer, o lo voy a dejar. Y ahí cuenta bastante, claro, cómo de alguna manera también pasó y se sintió claramente. En Uruguay, justo después de la ley, en el 73 hay una dictadura militar que dura hasta el 85. O sea, imagínate, el poder en contra, no necesariamente a favor. Se las ingeniaron como para mantener.
pero hubo un gran vacío. O sea, ahí se suspendió toda la actividad de promoción de nuevas cooperativas. Algunas lograron hacer cosas. Las obras sí, pero no generar nuevas. Y luego se ha notado claramente, evidentemente, qué afinidad ideológica podría haber o no desde el punto de vista de los poderes públicos para permitir. O sea, la cartera de suelos de la Intendencia Municipal de Montevideo se logra cuando la Intendencia Municipal de Montevideo tiene un gobierno que entiende ese proyecto y decide apoyarlo. Estratégicamente por dos lados, en cuanto a lo ideológico por un lado, pero también porque la ciudad se le estaba vaciando y era una buena manera de traer la población a la ciudad. Pero es fundamental. Evidentemente, si no tienes una ley que de base tú sepas que por hacerte cooperativas del 85% de la inversión va a estar financiada en un crédito blando, ¿no?, por una entidad estatal o paralela, claro, es fácil, ¿no? ¿No? Digo, eso ha sido fundamental. Y que encima ahora tengas que ha entendido el modelo el Ministerio de Vivienda y las intendencias municipales, que le llamamos así a los ayuntamientos, que logren dar suelo. Pero todo esto es porque las primeras experiencias fueron muy buenas y, de hecho, se corroboró a nivel del Estado. El Estado, en ese sentido, el Estado no tampoco el Estado benefactor, sino que el Estado contrario, tuvo que reconocer que el acceso a la vivienda se había dado más rápido a través de las cooperativas de vivienda que por todas las demás promociones. Y se había dado de una forma mucho más eficaz y mucho más económica. ¿Ah? Y entonces, claro, eso era imparable. Eso en ese sentido fue imparable. Se juntaron, por eso digo, tormenta perfecta. O sea, un momento, unas experiencias que se consolidaron muy bien y unos poderes públicos que entendieron, en algunos en afinidad conceptual y en otros por oportunismo también, que aquello tenía que seguir para adelante. La relación con la administración, pues siempre es complicada. O sea, pensando bien, la administración tiene que defender a las personas. Entonces, claro, cuando tú propones una cosa que se sale de lo que está escrito a sangre y fuego en la normativa, la administración tiene que ser cauta, porque tú no puedes abrir una ventana y que se te cuele cualquiera por la ventana que estás abriendo. Eso es pensando bien de lo que hace la administración. Entonces, claro, a veces es lenta porque dices, oye, cámbiame el uso del suelo a lo que a mí me conviene. Bien, a lo mejor a ti te lo cambio, pero si te lo cambio a ti, el que venga detrás se lo tengo que cambiar también. Y a lo mejor tú vas con muy buena intención, pero el que viene detrás no. Entonces, claro, eso es pensando bien. Pensando mal hay otros motivos, pero no son interesantes. Entonces, creo que de nuevo, siendo positivo, cada vez hay más administraciones, más ayuntamientos, más el Principado de Asturias, la Junta de no sé dónde, que por lo menos ya saben de qué va y tienen ejemplos y casos a los que remitirse cuando lo quieren ver si funciona o no funciona. Luego todo el mundo es muy suyo y dice, eso lo harán por allá en Cataluña, pero aquí somos diferentes. Todo el mundo es diferente de todo el mundo, entonces hay que decir, venga, esto lo han hecho bien, pues vamos a probar aquí, aunque sea en un caso, a ver cómo funciona. Que puede ser el vuestro, vamos, avante, es decir, hay que comprender a la administración cuando se comporta bien, por qué hace las cosas, y sabiendo por qué hace las cosas, también es más fácil entrar con el, ¿sabes? Cuando tú entiendes por qué lo hacen, encuentras el camino para tratar de conseguir lo que quieres hacer. En el caso de Travensol, más de 100 ayuntamientos y vamos, la del egipcio se la hicieron varias veces, ¿eh? O sea que... Pero en Torremocha de Jarama pues encontraron la voluntad del ayuntamiento, se la hicieron y no aceptaron, lógicamente. Pero que en el ayuntamiento de Torremocha de Jarama ellos siempre lo dicen, que agradecen al alcalde y al equipo del ayuntamiento por la predisposición que tuvo a que el proyecto se colocara allí. Esta frase nosotros la decimos muchas veces, pero es que tendría que ser al revés. Los ayuntamientos, en las ciudades es más difícil, pero los ayuntamientos en los pueblos tendrían que estar ellos peleándose porque estos proyectos fueran a su pueblo. Totalmente. Porque son un beneficio en todo, y los pequeños ni te cuento, de hecho ya hay cosas al respecto. Y luego en las horas de dedicación, pues después de las horas dedicadas todo lo que me sale pensar es gracioso, pero en nuestro estudio las sillas siempre estaban calientes. O sea, no se llegaban a enfriar porque cuando no era la comisión de obras de no sé qué, era la comisión de jardinería, era la comisión de economía, o sea, tú no puedes poner
un tiempo limitado a cuánto va a durar un proceso de este tipo. Y lo siento, los arquitectos nos la jugamos cuando hacemos unos honorarios, pero realmente es así. O sea, es un proceso que es muy bonito, o sea, de verdad que es muy bonito, y de hecho por eso los que estamos en este mundo estamos aquí, porque creemos que es una solución mejor a la vivienda, a los servicios, a todo. Pero el que se meta, que sepa que toca trabajar por encima de lo que es habitual en un proyecto. Hay que integrarse en los procesos de la cooperativa. Los procesos de la cooperativa son, lógicamente, hay comisiones, hay junta de gobierno y hay asamblea. Y te toca estar allí y apoyar y dar datos. Y si una cosa la solucionas en 3 días, genial, pero si la solucionas en 3 meses, son 3 meses y ya está. Porque, o sea, ¿cómo le vas a poner tu tiempo a determinadas cosas? Es imposible. Los técnicos y la construcción del lugar va en paralelo a la construcción de la comunidad. Entonces, ¿cómo se construye el lugar, la arquitectura? Se construye en paralelo a la construcción del grupo, ni más ni menos. Entonces, el tiempo, pues el que haga falta. Con eficacia, con orden, con objetivos, pero tiempo el que haga falta, hasta que la cosa esté bien. Es así. Bueno, no, muy poco que agregar. Simplemente que quizá estaba pensando ahora que quizá la facilidad que tiene el sistema uruguayo con respecto a la bondad esta del 15% y del 85% es también su propia prisión. De las cuestiones que estamos trabajando ahí es cómo saltarse o poder modificar la normativa, porque evidentemente si el Estado te da el 85%, pasas por caja siempre. Es decir, después tienen organismos supervisores y los institutos de asistencia técnica se pelean siempre diciendo que, claro, tienen poca soltura, incluso para los proyectos que van en el entorno urbano, porque están asociados a viviendas, están financiadas por el Estado, son viviendas de interés social, tienen unas ordenanzas de vivienda de interés social. Y entonces ahí, cuando vosotros habláis de vivienda de convivencia, ahí se le habla de vivienda, porque tiene que poner el rótulo vivienda, ¿no? Y digamos, a partir de ahí hay que tener cuidado, o sea, que lo mejor es ser lo más libre posible, no deberle nada a nadie, ¿no? Pero bueno, también es cierto que una inversión de ese tipo necesita un cierto respaldo. En cuanto a los procesos que vosotros decís, estamos totalmente de acuerdo. La gente allí, los institutos tienen topados los honorarios, por ejemplo, y es una de las cuestiones que se están discutiendo también, porque 330 viviendas más o menos parecidas en no sé qué solar, después que has pasado por ese proceso a la hora del desarrollo ya técnico documental es un tema, pero cuando te pones a rehabilitar edificios antiguos y el casco histórico y encima una unidad para cada uno, empiezan a como a quedarse cortos, pero eso también está por ley. Entonces ahí estoy hablando de los más y los menos. Y después otro problema que tienen el corset de la legal es la modificación. Al final mucha gente dice, bueno, no hay más remedio y por ende las cosas se terminan modificando. Pero se supone que a ti te dejan unas unidades que está asociada a una vivienda de interés social que tiene tantos dormitorios, con una cocina que mide tanto, y entonces esas modificaciones se están haciendo, ya todo el mundo las modifica, pero está dando problemas. Nos está preguntando ahora qué va a pasar con no solamente con el envejecimiento de la población, digamos, de origen, sino que a la hora de devolver esa vivienda y que entre nueva gente, cómo se cambia, qué te estoy dando a cambio de qué, ¿no? Todo el tema de la economía empieza a ser ahora, ¿no? Los préstamos están casi todos pagados de la gente que empezó al principio, con lo cual la cooperativa ya es propietaria y de todo aquello. Y entonces ahora vienen todos los temas de los intercambios. Y las otras cuestiones son que las unidades ahora necesitan reconvertirse, porque, por ejemplo, mi padre vive solo en una de 4 dormitorios. Mi tío lo mismo. Y digo, y hay un montón de gente por ahí fuera que podría estar dentro. Entonces, ¿cómo modificar las casas dentro del mismo reglamento? Pero porque con mi padre podían vivir mi tía y más, quiero decir, habitar aquello, porque siguen compartiendo a puerta abierta todo, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay mucho espacio para cuando éramos toda una familia y ahora hay poco. Pero ahí la ley es la ley.